La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Conoce tu Fe. Este programa te ayudará a conocer más la fe católica para que en la medida en que más la conozcas, más ames la fe que Dios nos ha regalado por medio de su Iglesia. Saludos, mi nombre es Soyermari Martínez Arroyo. En este programa Conoce tu Fe vamos a estar discutiendo en el día de hoy sobre la importancia de la solemnidad de la Anunciación de Cristo. Soy de la Congregación de las Siervas de María, Ministra de los Enfermos, y conmigo me acompaña Sor Lucrecia Pichardo y Sor Aurea Irizarry Álvarez. La solemnidad, mejor dicho, de la Anunciación del Señor, la Iglesia la celebra el 25 de marzo. Y estas solemnidades en la Iglesia Católica pues son celebraciones de suma importancia. Esta solemnidad de la Anunciación del Señor se refiere al momento en que el ángel Gabriel visitó a la Santísima Virgen María para decirle que ella sería la madre del Salvador. Sabemos que una cosa es pues hablar de la Virgen con la boca y otra cosa es hablar de ella desde el corazón, quererla desde el corazón. Y haciendo como una pequeña recopilación de los últimos santos padres que hemos tenido en la iglesia desde Juan 23, esto lo comparto desde una charla que dio Monseñor Raúl Versosa y hizo una recopilación de la Mariología que tuvo cada uno de estos papas en la Iglesia Católica, y quisiera hoy pues, compartir un poco con ustedes esto, ¿no? Con San Juan 23, pues San Juan 23 llegó a decir que cada uno de nosotros debe de ser como la Virgen María, tener a Jesús en el corazón, la cabeza en la eternidad, las manos una en la Eucaristía y la otra en los más necesitados, y los pies pisando la tierra, pero sobre la tierra. Enfangarnos, pero sin ser prisioneros de lo material. Esa frase como que es mucho decir, ¿verdad? Me gusta esa última frase de que habla de las manos, una en la Eucaristía, otra en los pobres, y los pies, o sea, inmiscuirnos en las necesidades de los pobres y de la iglesia, pero sin ser prisioneros de los bienes temporales, o sea, siempre pensando que nuestra patria es el cielo y que nuestra única meta pues tener los mismos sentimientos de Cristo. Entonces pues con Pablo VI, pues Pablo VI enfocaba mucho a la Virgen María como Mater Ecclesia, y él llegó a decir que tenemos que ser otras Marías con 3 M's en nuestra vida. Cada día reconocer nuestra miseria para pedir misericordia y cantar el Magnificat. Miseria, misericordia y Magnificat. Con Juan Pablo II, pues Juan Pablo II decía que teníamos que ser como María, tener una existencia eucarística. Y entonces él hacía como un paralelismo entre las partes de la misa y los misterios de la Virgen María. Voy a mencionar solamente algunos, los que más resaltan, ¿no? El Papa hablaba que en la misa se produce lo que la Virgen en todos sus misterios. Por ejemplo, en la comunión se produce el misterio de la encarnación, cuando el ángel Gabriel le dice a María, ¿quieres ser madre de Dios? María contesta, fiat. Y en la misa, pues el sacerdote nos pregunta a nosotros, ¿quieres ser cuerpo de Cristo? Y nosotros respondemos, amén. También, pues Benedicto XVI decía la Mariología, la resumía en 5 verbos, en fiat, magnificat, custodiaba porque guardaba todas las cosas en su corazón, estaba porque estaba al pie de la cruz y se alegró en la resurrección de Cristo. Y el Papa Francisco, con esa sencillez que lo caracteriza, resume la Mariología en los 5 dedos de la mano. El primero, la mujer del sí a la vida. El segundo, la prontitud en el servicio a los demás. El tercero, contemplativa en la vida cotidiana. El cuarto, madre y alegría de los pobres y necesitados. Y el quinto, madre de los apóstoles y evangelizadores con espíritu. Ante esta pequeña recopilación que nos brinda Monseñor Raúl Versosa, pues podemos preguntar
nos podemos preguntar qué sentido tiene para nosotros el misterio de la Anunciación. ¿Nos podría compartir algo? El misterio de la Anunciación tiene un sentido que impacta a todo ser humano. Tanto es así que ese acontecimiento que sucedió aquel día en que el arcángel Gabriel llegó donde estaba María y la saludó como mensajero de Dios, ha tenido un impacto tan fuerte en la historia de la humanidad que todos los días en la Iglesia Universal, repetidas veces, los cristianos renovamos en nuestra oración el recuerdo de ese acontecimiento con el rezo del Ángelus. Muchas veces decimos, el ángel del Señor anunció a María y concibió del Espíritu Santo. Luego rezamos una Ave María y continuamos diciendo las palabras de la Virgen. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Rezamos otra vez María, decimos. Y el Verbo de Dios se hizo carne Y habitó entre nosotros. Y con qué amor nosotros pronunciamos. Las siervas de María, por ejemplo, rezamos el Ángelus en la mañana, al mediodía y al atardecer. Y estamos renovando la fe en la encarnación del Hijo de Dios y celebrando el sí de María. María, una vez que conoció qué era lo que Dios quería, aunque no lo comprendiera, pero le bastó que Dios lo quería, ella dijo sí. Y ese sí se recoge en esas palabras. Nosotros lo celebramos de una forma, pero muy amorosa, porque cuando se repiten tanto unas palabras, es porque el corazón está lleno de amor. Si no, nosotros no repetiríamos esas palabras. Y la Iglesia Católica crece en el amor a Jesús, el amor a María, el agradecimiento al arcángel Gabriel. Y una cosa muy importante también es que en ese acontecimiento tiene una acción muy poderosa el Espíritu Santo. Porque cuando María dijo sí, ella aceptaba la voluntad de Dios y aceptaba ser la madre de Jesús, el Espíritu Santo la cubrió con su sombra y gracias a eso el Hijo de Dios se encarnó en el seno virginal de la Virgen María. Fíjate, personalmente, al usted mencionar sobre el Ángelus, ¿no? Pues yo personalmente pues tengo una práctica que lo hago desde Juniora y cada vez que rezo el Ángelus, pues en cada advocación, vamos a decir así, ¿no? En cada intervalo, ¿no? Pues renuevo mis votos de pobreza, castidad y obediencia. El ángel del Señor anunció a María concebido del Espíritu Santo, castidad. He aquí la esclava del Señor, obediencia. Y el verbo se hizo carne, pobreza. ¿Lo ha hecho vida usted? Sí. Vida en su vida. Entonces, Sor Aurea, ¿nos podría comentar un poco sobre el papel protagónico de la Virgen María en este misterio de la Anunciación? Pues hablar del papel de María en la Anunciación es hablar de algo extraordinario, de algo fuera de serie. Es recordar el momento decisivo en el cual la historia del hombre cambió completamente, puesto que según contemplamos en los misterios gozosos de Rosario, esto es un misterio donde el amor de Dios se desborda y por el gran amor con que ama a sus criaturas, decide todo un Dios hacerse una criatura. Yo le he dado mucho la cabeza a esto de pensar y se me viene a la mente un cuentito que leí, pero yo también pienso, es como que yo tallo madera, ¿verdad? Pero entonces es como si yo hiciera una figurita y yo quisiera que esa figurita pues tuviera movimiento, pero como no tengo la capacidad de hacerlo, pero yo amo tanto esa figurita que yo he hecho porque la hice con mucho amor y la hice con mi inspiración y de corazón. Pues yo llega un momento que yo digo, ay, pues yo me voy a hacer un muñequito de estos, de los mismos que yo he hecho. Y si yo fuera, pues, tuviera ese poder tan grande, no solamente de hacer figuritas con las manos, sino de yo poder hacerme un muñequito, pues yo llegaría a hacerme una muñequita, sabiendo que una vez que yo sea una muñequita o un muñequito de esos pequeños, cuando caigan las manos de las niñas me van a destrozar, me van a romper, me van a jalar la greña, en fin, yo voy a sufrir mucho, pero a mí no me importa eso, porque yo amo tanto esos muñequitos que yo hice. Pues yo lo pienso, lo asemejo, que eso fue lo que hizo Jesús. Todo un Dios decide hacerse una criatura como nosotros. Eso pues se dice fácil, pero es algo que supera por nuestra capacidad. Ya ustedes ven, miren lo que se me ocurre, no. Pero como diría Newton, para cada acción, una reacción. Aquí, ante la respuesta afirmativa de María, Dios se encarna en su vientre.
Así que tenemos en el día de la Anunciación, tenemos dos momentos muy importantes. El primero es el sí de María, cuando ella contesta sí. Y luego, primero, el sí de María, pero es cuando el ángel viene y le pregunta, ¿ve? Le dice, vas a concebir y le vas a poner este nombre, en fin. Y luego el hecho de que ella dice sí, en ese momento ocurre la encarnación. Y esto se ve muy bien porque tanto el 25 de diciembre como el 25 de marzo, en el momento que rezamos el credo, cuando dice, se encarnó por obra del Espíritu Santo, ahí los cristianos, los católicos que vamos a misa ese día, nos arrodillamos en ese momento en señal de reverencia. La iglesia quiere que adoremos a Dios en ese momento de la encarnación y que también es en el nacimiento, cuando el verbo toma carne. Pues me parece que este momento, cuando el ángel se presenta ante la Santísima Virgen, toda nuestra salvación pende de ese sí. Si María no ofrece su persona, su vientre, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, no puede tomar carne humana. Esto es hablando a lo humano, porque para Dios nada es imposible y Él muy bien pudo escoger otra forma para salvarnos. Pero ante nuestra realidad concreta, se quiso valer del permiso de María, una criatura humana, para realizar su proyecto de salvación. Decía un santo, creo que es San Ignacio de Loyola, en ese momento todo el universo quedó paralizado, esperando la respuesta de esta humilde doncella. Todos los ángeles estaban mirando, las almas que estaban en el limbo estaban pendientes y toda la corte celestial tenían los ojos puestos en los labios de María. Me parece que este papel protagónico de la Santísima Virgen María, como decía el Papa Francisco, María es la mayor influencer, ya que es la mujer que más ha influenciado en la historia. Ella, con pocas palabras, se animó a decir sí y a confiar en el amor, a confiar en las promesas de que Dios es la única fuerza capaz de renovar, de hacer todas las cosas nuevas. Tan nueva es que se inventó eso, que para poder salvarnos a nosotros, tomar carne humana, tomar carne de una de las mismas cosas que Él había hecho. Digo de las mismas cosas porque recuerda que en la creación Dios hizo el sol, la luna, las estrellas, hizo todo eso, más lo último que hizo fue la criatura y nos hizo también a nosotros. Por eso decía el Papa Francisco que la podemos llamar la influencer de Dios. Ella dijo sí sin vuelta atrás. Fue el sí de quien quiere comprometerse. Por eso María es nuestra modelo ante la llamada del Señor a un seguimiento a su voluntad. Y pensando en qué tiene que ver con nosotros, esa explicación tan importante que nos ha dado Sor Aurea, yo me digo, para mí, en el sentido de la fe, ¿qué significa todo eso? Y me respondo de esta manera. Dios se hizo hombre, quiso hacerse hombre, asumió la condición humana. Por tanto, Jesús sabe lo que sentimos, cómo pensamos, lo que nos hace sufrir, lo que nos da felicidad. Y Jesús tiene un cuerpo como el nuestro. Y en el sentido de la esperanza, pese a todo lo que nos pase, podemos ir adelante en la vida. Jesús es nuestro caudillo. Venció lo que más nos humilla, el pecado. Él triunfó sobre nuestra mayor derrota, que es la muerte. Se hizo hombre como nosotros para experimentar lo que es ser humano y desde ahí rescatarnos, siendo el líder de nuestra salvación. Por eso podemos tener esperanza pese a todo. Y en el sentido del amor, Jesús se hizo uno de nosotros porque nos ama. Cada uno de nosotros puede decir, me amó y se entregó por mí. Por tanto, tú, yo, nosotros, podemos confiar, podemos fiarnos de Jesús. El Señor endereza todo. Él vino a enmendar todo lo que la humanidad había hecho mal y lo sigue haciendo día a día en cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Amén. Bueno, queridos hermanos, espero que estas pequeñas reflexiones pues nos ayuden cada día más en este caminar de fe de nosotros, en este caminar cuaresmal. Pues le habló Sor Germari Martínez, de la Sierva de María, ministra de los enfermos de la Comunidad de San Juan. Soy Lucrecia Pichardo. Y Sor Aurea Irizarry Álvarez. Hasta la próxima.
Conoce tu Fe ha sido un programa presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez. Sugerencias o comentarios, favor escribir al apartado 2272, Mayagüez, Puerto Rico 00681.